Amén, aleluya, ante tu nombre, mi amado Jesús, todo lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se postrará, Señor. Gracias, Señor, en este tiempo. Les contaba, amados, que el libro del Apocalipsis significa revelación. Y tiene que ver con una palabra que se entiende como que se descubre algo que está velado, como algo que tuviera una manta encima. Así como cuando hemos visto a veces que hay un busto, una obra de escultura que la quieren mostrar de pronto y le quitan la manta, quitan la sábana y aparece de pronto la imagen completa. Así, eso significa Apocalipsis, la revelación. Amén. Y cuando escuchamos la palabra Apocalipsis, ¿a ustedes qué se les viene como primeramente, como a la mente? Final, muerte, horror, espanto. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lástima que no puedo interactuar con los que están en virtuales, pero... Pueden abrir el micrófono de los que están aquí. Sí, pero ¿sabe? Hay una tergiversación del sentido del libro Apocalipsis. Sé que para muchos de nosotros Apocalipsis llama a eso, llama a miedo, a terror. Recuerdo que la vez anterior que compartimos sobre el tiempo profético, varias veces yo decía, pero ¿por qué pones esa cara? No pongas esa cara. Yo decía, ¿será que estoy contando una historia de terror? Y tal vez era mi incapacidad para proyectar lo que verdaderamente quiso el Señor hacer cuando reveló al apóstol Juan el libro de Apocalipsis. Nada tan lejano como eso. Amén. Sucede que el apóstol Juan está en la isla de Patmos. La isla de Patmos está ubicada en el mar Egeo, por ahí cerca de lo que hoy es Grecia. Y él está allí desterrado. Estuvo el apóstol Juan pasó por varios césares, por varios emperadores. Calígula, Claudio, Augusto César, uno de los más crueles, Nerón, y ahora está en los tiempos de uno que se llama Domiciano. Estamos hablando del año 90 tal vez después de Cristo, 90, 95 después de Cristo. 60 y pico de años después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Y el apóstol Juan ha vivido de primera mano, de carne propia, uno de los tiempos más terribles para la iglesia cristiana, la persecución romana. Y la persecución romana traía consigo no solamente ser azotados, sino ser muertos, unos aserrados, otros crucificados, otros lapidados. Y el apóstol Juan vive los tiempos en los cuales el emperador de aquella época, Domiciano, declaró que él era Dios y que todo el mundo tenía que llamarlo Señor y Dios. Y quien no lo hiciera tenía que ir a la muerte. De manera que los cristianos de aquella época se enfrentan a la situación de o declarar que Cristo es el Señor o declarar que Domiciano es el Señor y Dios y va a la muerte. Y en esa circunstancia, en esa tensión, en esa tragedia para su vida, vive el apóstol Juan. De manera que el libro de Apocalipsis, Dios se lo revela al apóstol Juan, en primer lugar, para traer consuelo,
a sus vidas. ¿Amén? Para traer descanso. El libro del Apocalipsis pretende mostrarle al apóstol Juan y a través de él a todo el pueblo que había de venir, mostrarle lo que Dios tiene guardado y lo que Dios tiene planeado para su pueblo. Amén. El apóstol Juan recibió esa revelación y la revelación trae consuelo, trae esperanza para el tiempo presente de él, pero también para el tiempo presente nuestro. Pero además de eso, trae la revelación del futuro que el Señor tiene para nosotros. Un futuro donde Él protegerá y guardará a los suyos, donde Él separará a los suyos de aquellos que lo han despreciado, donde Él traerá en el momento indicado un justo juicio para aquellos que lo despreciaron, pero también traerá recompensas y coronas para todos aquellos que han creído en su nombre. Amén. Amén. De eso se trata el libro de Apocalipsis. Es un libro de esperanza, es un libro de consuelo y tercero, es un libro que como ninguno otro en la palabra muestra la gloria, la majestad, la reverencia, el señorío, el poder, el dominio de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Entonces, quiero invitarlos a que teniendo ese concepto en nuestra mente, podamos analizar de manera progresiva el libro de Apocalipsis y no solamente vamos a analizar el libro de Apocalipsis, sino otros libros proféticos y también en algún momento de estos lunes vamos a estar hablando acerca de las señales que la Biblia narra para poder identificar en qué momento de la historia nosotros estamos y en qué momento de la historia nos estamos acercando a los tiempos que narra el libro de Apocalipsis. Amén. Amén. Estamos claros, ¿verdad? Bueno, gloria al Señor. Confieso que estoy incómodo aquí con este micrófono, la verdad. Pero bueno. Bien. Entonces, el libro de Apocalipsis empieza así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, están conmigo, ¿verdad? Leyendo. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. De manera que es la revelación que Dios le da a Jesucristo resucitado. Gracias, pastor. Y el mismo Señor Jesús es quien se encarga a través de un ángel de darle la revelación al apóstol Juan. Y empiezo diciendo que dice las cosas que deben suceder. Es decir, el dueño de la vida, el dueño del universo dice, esto debe suceder. Y no solo debe suceder, dice, debe suceder pronto. Amén. La palabra pronto allí tiene el significado más de cercanía de tiempo, tiene más el significado de cuando empiecen a pasar, van a pasar todas rápido. Amén. Bien. Dice, declarándosela por medio de su ángel a su siervo Juan. A su siervo Juan. Qué privilegio ser siervo del Señor Jesucristo. Amén. Uno encuentra en la Biblia que cuando Dios se refirió en su palabra a Abraham, habló de siervo de Dios, de David, siervo de Dios, de Jacob, siervo de Dios, de otros menos conocidos, por ejemplo, de Epafras. Era el que llevaba las cartas a la iglesia de Colosenses y Tesalónica, de parte de Pablo.
pero dice Epafras, siervo de Dios. ¿Te acuerdas? Epafras. Qué importante es saber que Dios revela a sus siervos. Amén. Que Dios espera que tú y yo seamos siervos de Él. Amén. Porque cuando uno piensa en la palabra siervos, uno se imagina al apóstol Pablo, al apóstol Juan. Pero quiero decirte algo. Siervo, bueno, siervo significa, viene del griego doulos, que significa esclavo. Un siervo es aquel cuya vida está al servicio completo y es de propiedad de otro. Lo voy a decir así. Bueno, quiero hacer un paréntesis. No solamente voy a compartir de Apocalipsis, sino que cuando el Señor me lleva como a compartir algo que probablemente salga un poquito, lo voy a compartir también. Amén. Porque Apocalipsis tiene eso, que nos integra tantos conceptos bíblicos. Amén. Fue declarada la palabra a un siervo de Dios. El Señor espera que todos seamos siervos, que seamos doulos. No, escúcheme, no un obrero que tiene una paga. Un obrero que tiene una paga, cuando quiera se puede retirar de su trabajo. Tiene un horario de trabajo, ¿verdad? Lo cumple y se va. Un esclavo no, un siervo no. Un siervo pertenece a su amo. Entonces, cuando tú y yo hemos dicho, Jesús es mi Señor, lo que estamos diciendo, Él es mi amo. Él compró mi vida. Y como siervo, le pertenezco en mi tiempo, en lo que Él ordene y cuando Él lo quiera. Amén. Y quiero decirte esto porque somos siervos en la medida en que nosotros hacemos en esta tierra el propósito para el cual Dios nos llamó. Amén. Por ejemplo, tu mujer, como ama de casa, Dios te puso en esa tarea. Y en la medida en que tú la haces para agradar a Dios, eres un siervo de Dios. Así también, por ejemplo, el que trabaja, el contador, el economista, el obrero, el pastor, el pintor, todo aquel que cumple plenamente el propósito de Dios para el cual los llamó a esta tierra y que hace algo para agradar a Dios, es un siervo de Dios. Y desde esa perspectiva, el Señor en su tiempo nos dará recompensas cuando estemos en el cielo. Amén. Entonces tenemos que tener claro eso. Dice, declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El apóstol Juan entonces está en la isla de Patmos y tiene una visión. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bien. El libro de Apocalipsis contiene 7 bienaventuranzas. Esta es la primera de ellas. La palabra bienaventurado viene del griego makaria, que significa feliz, contento. En realidad, la palabra fue tomada de una isla, de la isla de Chipre. En aquellos tiempos, la isla de Chipre
se llamaba Gemacaria o Gemacaria. Esa isla era una isla donde la gente pasaba muy feliz. Todo era hermoso, fuentes, descanso, comida. Los que somos ya un poquito ya recorridos en la vida, la isla de la fantasía. ¿Se acuerdan de Tatú? ¿Se acuerdan de Tatú? Del avión. Bueno, vamos. No te rías porque ya estás revelando tu edad. Bueno. Pero así era. La isla de Chipre era muy conocida por eso. Y de ese término, gemacaria, se extrajo macarios, o sea, feliz, dichoso. Es decir, algo que produce una felicidad total. Pero el concepto bíblico va más allá. El concepto bíblico es algo que produce una felicidad o un gozo independiente de las circunstancias. Amén. Y entonces dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y bueno, aquí ya hay una primera bendición. Hay una bienaventuranza para los que leen la palabra del Señor. Para los que leen. Tiene que ver con una lectura en público. ¿Sabe? De aquí se generó la costumbre de leer en público en las congregaciones. Dice, y no solamente el que lee, sino también el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Porque se trata, amados, no solamente de ser lectores, ni tampoco solamente oidores, sino que guardan. Amén. El Señor Jesús, Mateo 4:26, te voy a pedir que lo leas, Mateo 4:26. Ah, no, porque no se escucha ya. Tengo que leerlo yo. Mateo 4:26. Tengo Mateo. No, 7:26, qué pena. No, yo sé que no existe, sí, así es. Si dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu aquella casa y fue grande su ruina. De manera que leer esta palabra, amados, es un privilegio, pero oírla y guardarla es un deber. Amén. Es un deber. Ahora quiero decirte, es una palabra, es una revelación que si la guardas, que si la asimilas, va a traer un gozo a tu vida, una esperanza a tu vida y va a traer sentido a tu existencia. Sentido. Amén. Es entender el glorioso fin que el Señor Jesús tiene para nosotros. ¿Sabes? Es entender que el determinador de los tiempos y el dueño de todo lo que existe ha preparado para nosotros un lugar donde eternamente estaremos con Él. Amén. Y eso nos tiene que dar un gozo, nos tiene que dar alegría, nos tiene que dar ganas de brincar, la verdad, de brincar. Apocalipsis revela eso. Amén. Cierto que revela, para los que desprecian al Señor, revela un juicio. Pero más cierto aún es que revela la gloria del Señor, la grandeza de nuestro Señor y el gozo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Bien.
Les decía que habían 7 bienaventuranzas a lo largo de Apocalipsis. Lo voy a dejar para después, pastor. Lo de esas 7 bienaventuranzas por el tiempo. Empezamos tarde. Bien. Creo que hoy vamos a hacer como un abrebocas, como una introducción y una palabra de motivación para a partir del próximo lunes, desde las 6:30, empezar puntualitos. Amén. Bien. De manera que dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. Y escúchame, aquí viene algo interesante. Dice, del que es y que era y que ha de venir. Éxodo 3:14. Busca por favor Éxodo 3:14. Quiero compartir algo. El apóstol Juan es un judío que conoce las escrituras del Antiguo Testamento y que las tiene grabadas en su mente y en su corazón. Entonces, cuando él plasma la visión, lo plasma de manera tal que vas a encontrar innumerables palabras que citan con relación a escritos del Antiguo Testamento. Entonces vamos a estar mucho encontrando eso y revisándolo. Y dice, el que es, el que era y ha de venir, tiene que ver con Dios Padre. Así se le reveló el Señor a Moisés. Cuando me pregunten quién eres, ¿qué voy a decir? ¿Te acuerdas? Él dijo, tú vas a decir, yo soy el que soy. Yo soy el que era, el que es y el que eternamente seré. Entonces, mira lo que está diciendo Juan. Y qué bueno que ya estamos entrando como en el calor de la palabra. El apóstol Juan está diciendo, hey, amados, les tengo una salutación. ¿Quién los saluda? ¿Quién les habla? Les está hablando el que es, el que era y el que ha de venir. Pero además le dice, y además, salutación de gracia y paz a vosotros de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus tienen que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces busca Isaías 11. Isaías 11. Yo lo voy a buscar acá porque 11:2, pastor. 11:2. Sí, señor. Dice, y reposará sobre él, hablando una profecía para el Señor Jesús, el Espíritu de Jehová. Y escúchame, habla de los séptuple o 7 dones que el Espíritu Santo daría al Señor Jesús. Dice, espíritu de sabiduría, 1, de inteligencia, 2, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Ahora, el número 7, sabemos que es el número de la plenitud, de lo completo. No en balde encontramos 54 veces el número 7 en el libro de Apocalipsis. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 sellos del rollo, ¿te acuerdas? 7 iglesias. El número 7 significa lo completo. De manera que ahí está diciendo, te saluda Dios Padre, pero también te saluda la plenitud del Espíritu Santo. Y además de eso, versículo 5, dice, y de Jesucristo. Qué lindo, escúcheme, un pasaje donde aparece la Trinidad en pleno.
la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se hacen presente para decirte: vengo a ti a darte una palabra de consuelo, vengo a darte una palabra de gozo, vengo a darte una palabra de esperanza, vengo a revelarte el futuro hermoso que hemos preparado para ti que has creído en el Señor Jesucristo. Amén. De eso es de lo que vamos a hablar. Amén. Y en esta noche oro al Señor para ir rompiendo esos esquemas mentales de pensar que Apocalipsis es tragedia, es susto, es temor. No quiero escuchar eso. Escúchame, nada más hermoso que conocer el verdadero fondo que tiene el libro de Apocalipsis. Amén. Dice, y de Jesucristo, y entonces ahora, amados, el apóstol Juan le es revelado 3 características del Señor Jesucristo. Y de Jesucristo, y lo define, el testigo fiel. Juan 18:37. Juan 18:37. Voy a pedir a alguien, Miguel, no hay una posibilidad de que haya otro micrófono para que alguien lo pueda leer. Juan 18:37. ¿Quién lo tiene? Bueno, yo lo voy a leer. Bueno, léelo, por favor, léelo. Bendito Dios. Amén. Escúchame, Jesús es el testigo fiel porque Él lo dijo. Él dijo, nada de lo que hablo es mío. Todo lo que digo es que mi Padre me lo ha dicho. Y de todo lo que hablo es de lo que el Padre me ha mostrado. El testigo fiel. Amén. Pero además de eso dice de Jesucristo que es el primogénito de los muertos. Escúchame, está en este momento el Señor mostrando las credenciales de quién es el que te está hablando. Amén. El primogénito de los muertos, Colosenses 1:15. Si alguien en casa lo quiere leer, nos ayuda. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Cuando dice el primogénito de la creación, no quiere decir que Él fue creado. Es primogénito en el sentido de que es el heredero. En el sentido de que es el primero en importancia, primero en honor y primero en orden. Amén. Ya sabemos que Cristo, como Hijo de Dios, es eterno. Amén. De la misma sustancia del Padre. Pero aquí está hablando que a Él le pertenece la creación. Él es el primogénito en cuanto que es el heredero único de la creación. Amén. Y no solamente ahí Colosenses habla de que es el primogénito de la creación en ese sentido, sino que más adelante, en el versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Entonces ahí la palabra primogénito sí toma la acepción que comúnmente conocemos. La acepción de que es el primero entre muchos.
y lo tenemos claro. Jesús es el primero y el único hasta ahora que ha resucitado de los muertos para vivir eternamente. Pero como dice que es el primogénito y no el unigénito, es nuestra fe de saber que como fue con el Señor Jesús, así también será con nosotros. Entonces, volvemos a Apocalipsis 1. Estamos hablando del Señor Jesucristo, que es el testigo fiel. Señor. Y aclarando a la gente porque dice, ajá, y Lázaro y el otro, o sea, que ellos resucitaron, pero no volvieron. Claro, Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Por eso hay gente que en la jerga hace la claridad entre resucitar y levantarse de los muertos. Entonces dice, levantarse de los muertos es cuando alguien ha vuelto a la vida, pero tiempo posterior muere. ¿Ok? Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo. Creo que esos fueron los 3 milagros de resurrección. Claro, el hijo de la tsunamita. El hijo de la tsunamita. Bien, pero el tema es que aquí el Señor está mostrando sus credenciales para que tú y yo sepamos quién es el que nos está hablando. Amén. Y en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos, y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres juntos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Amén. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Bien? No, amén. Amén. Esas personas que resucitaron, o sea, volvieron a la tierra y volvieron a caminar a lo largo de la tierra, pero en algún momento volvieron a morir. Amén. Así como Lázaro, igual que Lázaro. Tenemos claro que Jesús es el primogénito de los muertos y tenemos claro que ninguno otro ha resucitado para vivir eternamente hasta este momento. Pero más tenemos claro por la revelación de Apocalipsis que tú y yo un día resucitaremos los que hayan dormido en el Señor y los que estemos en ese tiempo de pie sobre la tierra, nos iremos con el Señor y los muertos en Cristo se levantarán para resucitar y vivir eternamente con Él y para siempre. Ese tema lo vamos a mirar cuando estemos hablando sobre la primera resurrección que habla el Apocalipsis. Amén. Voy a adelantar, con ocasión de esa pregunta, voy a adelantar. La primera resurrección de la que habla la Biblia, seguramente después lo vamos a volver a compartir. La primera resurrección se da en 2 momentos. Un primer momento, que es lo que se llama el arrebatamiento o rapto de la iglesia. ¿Ok? Será el momento en los cuales el Señor Jesucristo vendrá, pero no a pisar la tierra, sino que llegará hasta las nubes. ¿Ok? Y vendrá por su iglesia, y su iglesia será evacuada. En ese momento, los que duermen en Cristo, primera de Tesalonicenses 4 y 5, serán levantados, y sus cuerpos, o se les dará un cuerpo inmortal. Después, los que estemos viviendo, seremos también arrebatados en el mismo momento,
también con cuerpos inmortales, de la misma manera como el Señor Jesucristo fue revestido de un cuerpo inmortal. Por eso Él es el primogénito, pero atrás venimos la iglesia. Y es el primer momento. Ese momento en el Apocalipsis se narra en Apocalipsis 4, versículo 1. Ahorita llegamos allá. Ahorita. Es que esto, pastor, va a ser varios lunes, creo. Sí. Amén. Y el segundo momento de la resurrección, o de lo que se llama la primera resurrección, se da en Apocalipsis 20. Si mal no estoy, Apocalipsis 24. Y tiene que ver con la resurrección de aquellos santos que murieron durante la tribulación y gran tribulación, o sea, aquellos que se quedaron o aquellos que conocieron al Señor durante los 7 años de la tribulación y que no se doblegaron ante el anticristo y que prefirieron morir antes que declarar que el anticristo es Señor y Dios. Y serán, dice la palabra, entonces muertos por causa del evangelio. Pero ellos resucitarán. No pongas esa cara allí. Ellos resucitarán. Escúchame, yo les estoy contando esta historia, amados, para que ustedes se gocen, porque ustedes no van a vivir eso. La iglesia no va a vivir eso. Amén. Los que hemos creído en el Señor no vamos a vivir eso. Pero aquellos que tengan que vivir eso y que no se dobleguen ante la imagen de la bestia y que sean muertos por causa de su fidelidad al Señor, resucitarán justo antes de que el Señor vuelva de nuevo a la tierra. Es decir, ellos se anexarán a la iglesia para ser también salvos y venir a reinar junto con Cristo por 1000 años. Eso es lo que se llama la primera resurrección. Por eso hay que estar preparados. Amén. En todo tiempo y en todo momento, porque no se sabe el día y la hora. Amén, amén. No se sabe el día y la hora, sí podríamos suponer más o menos en qué época podría ser. Amén. Así es. Queda a la segunda vuelta. Así es. Pero la verdad es que el Señor ha preparado a su novia y ha preparado el lugar hermoso, ha preparado la mesa de la cena de la boda del Cordero para que tú y yo estemos allí. Y para que no nos toque vivir el justo juicio de Dios sobre los moradores de la tierra que lo despreciaron. Amén. Amén. Bien. Entonces, mira que está hablando acerca de, está describiendo cualidades de quien te habla. Hablamos de que el Padre, hablamos de que el Espíritu Santo, y estamos hablando ahora del Señor Jesús. Dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Qué hermoso, el soberano de los reyes de la tierra. Juan, les he dicho, que tiene grabado en su mente y en su corazón el Antiguo Testamento todo, lo narra de esa manera, refiriéndose a Salmos 89, versículo 27. Dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él y pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos, o sea, eterno. Amén, eterno. Jesús es el soberano de los reyes de la tierra porque es el Rey todopoderoso y eterno sobre esta tierra, sobre todo lo creado. Más adelante voy a mostrar que además es el que cumple con el derecho legal para ser el heredero al trono por siempre.
Más adelante lo voy a mostrar. De manera que estamos hablando de que Padre, Hijo y Espíritu Santo te están enviando a ti este mensaje. Un mensaje de consuelo, un mensaje de gozo, un mensaje de esperanza y un mensaje para que sepas lo que está determinado en el futuro para ti. Amén. Bien. Dice, al que nos amó, ahora está hablando del Señor Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bien. María Pau nos leyó acerca, en la versión, nueva versión internacional, creo que, ¿cuál nos leíste, María Pau? Nueva traducción viviente. Bien, léenos por favor ese versículo en NTV. No, pero es que no quiero leerla en Reina Valera 60. Quiero leerla en Reina Valera revisada, versión 95, o quiero leerla en nueva. Léela, por favor. Es que quiero mostrar algo ahí. No, perdona. Apocalipsis 1, versículo 5. Aleluya. Bien, es que esa versión corrige una mala traducción de la Reina Valera. La Reina Valera dice al que nos amó, pero la traducción aquella dice al que nos ama. Porque de lo que estamos hablando es de un tiempo presente continuo. Y escúchame, es un presente eterno. El que nos ama, el que siempre nos ha amado. Pero además dice el que nos ama, pero dice, y el que nos libertó de nuestros pecados con su sangre. El que nos libertó, quiere decir el que pagó el precio. Otra versión dice el que nos redimió. Redimir significa pagar un precio en rescate por algo. Dicho de otra manera, comprar a un precio definido algo para que cambie de dueño. Y ahí lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo nos libertó o nos redimió. Ese sí fue en pasado. Él nos compró con su sangre y nos libertó con su sangre. Estamos hablando de que el libertador, el redentor de nuestras vidas, el Cordero Santo y Perfecto que fue inmolado por nosotros, es quien nos está trayendo este mensaje. Amén. Y entonces, además de eso, dice, ustedes perdonen, amados, si me detengo tanto en esto, pero creo que el propósito del Señor en esta noche es romper con ese paradigma que tenemos de que el Apocalipsis es un libro de susto, de miedo, de terror y que no lo puedo leer. Porque aquí lo que está diciendo que es bienaventurado el que lo lee, el que lo oye y el que guarda estas palabras. Amén. Y creo que estamos en los tiempos históricos de la tierra donde es necesario, como nunca antes, leer, oír y guardar las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Amén. Porque estas cosas que dice sucederán pronto. Y estamos en esos tiempos, amados. Y es necesario que nosotros guardemos en nuestro corazón con gozo toda la revelación de la palabra
que Dios trae aquí. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, o para Dios su Padre. Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Sabe qué significa eso? Significa que el Señor nos dio dignidad. Dignidad de reyes. ¿Quiénes son los reyes? Los que gobiernan. Los que gobiernan. Apocalipsis 19 dice que vendremos con el Señor a reinar sobre esta tierra. Amén. Escúchame, nunca más te tienes que sentir un gusano. Nunca más te tienes que sentir menos. Nunca más te tienes que sentir desvalorado. El Señor te dice, te hice rey, te estoy haciendo rey, te estoy preparando, te estoy santificando para que en su tiempo vengas a reinar junto con el Rey de Reyes sobre esta tierra. Amén. Oro al Señor que grabemos en nuestra alma esa verdad, porque esa verdad está por encima de cualquier tribulación temporal, por encima de cada dificultad, por encima de cada angustia, por encima de cada dolor. Amén. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Tú sabes lo que significa y sacerdotes? Te voy a decir lo que significa y sacerdote. Tengo que conectarlo con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para acceder a Dios y para ir al templo, los judíos y no judíos, podían entrar hasta un lugar. Había una explanada grande cuando pasabas las puertas, el pórtico. ¿Te acuerdas del pórtico de Salomón? Bueno, cuando pasabas el pórtico, había una explanada grande. Y es lo que se llama el atrio. En el tabernáculo y en el templo es lo que se llama el atrio. Y el atrio estaba dividido en 3 partes. El atrio de los gentiles, es decir, los gentiles podían entrar hasta ese lugar. El atrio de las mujeres. Y el atrio de los israelitas. A mí me llama la atención eso. Paréntesis. Me llama la atención porque había un sitio aparte para las mujeres que eran israelitas y para los hombres que lo llamaban el atrio de los israelitas. Qué discriminación, ¿no? Aún en el templo, en ese tiempo, se discriminaba a las mujeres. Te estoy diciendo esto para decirte a ti, mujer, que una de las cosas maravillosas que el Señor Jesús ganó en la cruz del Calvario es que recuperó el valor que tiene la mujer en la humanidad. Amén. Ese valor que se había perdido con el pecado. Aquella pena que se trazó sobre la mujer por causa del pecado en Eva. ¿Te acuerdas que le dijo? Y tendrás dolor de parto en tu preñez, tendrás dolor. Y eso es lo que todos escuchamos. Pero la otra parte dice, y tu voluntad o tu deseo será para tu marido. Amén. Y desde allí se impuso que la voluntad de la mujer estaba sometida a la del varón. Ahora, ¿dónde está, digamos, lo duro? Lo duro está en que la mujer quedó sometida a la voluntad de un varón que si no conoce al Señor es un varón cruel. Entonces los varones crueles enseñoreándose sobre sus mujeres para maltratarlas, para dañarlas, para traerles dolor. Amén. Y eso ya se veía. Entonces en la sociedad de aquel tiempo ya lo veíamos hasta dentro del templo.
Las mujeres por un lado, ustedes acá, mijitas, y nosotros acá los varones. ¿Te acuerdas que Pablo dice, porque no permito que las mujeres hablen? ¿Te acuerdas? No permito que las mujeres hablen. Pues bien, Jesús recuperó la posición y el honor de la mujer dentro de la humanidad. Amén. Porque ¿te acuerdas que dice que para él ya no hay división? Hombre y mujer por igual. Es más, a los varones les dice, trata bien a tu mujer como a vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Amados varones, si tus oraciones no están llegando al trono y no pasan del techo, revisa tu relación con tu esposa. Así es. Pero sigo con este cuento. Le estaba contando, qué pena, yo a veces hago, perdónenme de verdad. Les estaba contando que tanto los gentiles como las mujeres y como los israelitas solamente podían llegar hasta el atrio, pero no podían entrar al atrio de los sacerdotes, lo que se llama el lugar santo, porque estaba solamente establecido que solamente los sacerdotes del sacerdocio levítico, solamente ellos podían entrar. Y solamente uno de ellos, el sumo sacerdote, podía entrar hasta el lugar santísimo para comunicarse con Dios. Y ese era el único representante de todo el pueblo delante de Dios. Pues bien, Apocalipsis 1:6 lo que te está diciendo es que Él te hizo sacerdote para Dios. Lo que te está diciendo, ahora yo te he dado la posibilidad de que tú libremente entres hasta la mismísima presencia de Dios, con libertad. Amén. Hebreos 4:16, eso es lo que dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para hallar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Amén. Hebreos 10:19, eso es lo que dice. Así pues, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ese velo del cual Maripao acaba de compartir. Esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Amén. Y dice, y nos hizo entonces reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pastor, ¿hasta qué horas? No llevo ni el 10% de hoy. Dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Tú estás escuchando? Aquí empiezan la promesa. He aquí que viene con las nubes. Hasta este momento ha hablado de una realidad tuya y mía. Pero a partir de este momento empieza ya el Señor a hablar de una verdad del futuro. He aquí que viene con las nubes. Voy a tener que adelantar, pero Mateo 24:30, el Señor Jesucristo lo dijo, que Él vendría con las nubes. Aquí se refiere no a la venida del Señor a la tierra a gobernar 1000 años, se refiere a la venida a las nubes para llamar a su iglesia en lo que se conoce como el rapto. Es decir, escúchame esto que te voy a decir.
Juan 14:1 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no te lo iba a decir, no te voy a decir mentiras, fue lo que dijo Jesús. Me voy pues a preparar morada para ustedes, pero vendré por ustedes para tomarlos conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. De eso es de lo que está hablando ahora aquí. Es aquí que viene con las nubes. Y dice, y todo el ojo le verá. ¿Sabes por qué Dios ha permitido el internet y la globalización de las comunicaciones? Porque todo ojo le verá. ¿Ok? Y a partir de esto empieza a hablar sobre la venida del Señor a la tierra. Porque dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Los que les traspasaron. ¿A quién se refieren? ¿A quién se refieren? ¿Quiénes lo traspasaron? Lo traspasaron los romanos, pero por pedido de los judíos. Judíos y romanos. Es decir, el apóstol Juan, cuando habla de esto, trae a su mente Zacarías 12:10. Busca Zacarías 12:10. Porque esa cita es una cita muy importante que vamos a estar tocando cuando estemos estudiando el tiempo de la tribulación. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta es una profecía para Israel. Y le está diciendo, en aquel momento en que yo venga por ustedes a redimirlos, y tiene que ver con aquello que se llama la batalla de Armagedón, de eso vamos a hablar también. En los tiempos en los cuales el Señor vuelva a la iglesia a reinar, con la iglesia a reinar en la tierra, en el inicio de los 1000 años, pero viene inicialmente a redimir a Israel, a defenderlos de una aniquilación permanente y para siempre como nación. Y ellos en ese momento de la máxima aflicción, el momento más clímax o de culminación de la gran tribulación, ellos verán que el Señor Jesús vuelve y lo reconocerán como su Señor, como su Salvador, como su Redentor, y llorarán como llora mujer que pierde a su primogénito. Amén. Y harán lamentación por él. Pero dice, y lo lindo de Zacarías, es que Zacarías dice, pero yo les daré espíritu de gracia y yo los perdonaré. Amén. Espíritu de gracia y de oración. Es decir, en ese momento, y me estoy adelantando, pero ¿cómo no hacerlo? Israel en ese momento nacerá espiritualmente. Israel, el otro día lo compartimos, ha nacido como nación, pero espiritualmente está muerta. Por eso es que no da fruto. De eso también compartimos, pero compartiremos. La higuera no está dando fruto, solamente está dando hojas, está brotando, pero no da fruto. Pero el Señor dijo, no dará fruto más. ¿Sabe por qué? Porque Israel dará fruto cuando reconozcan al Señor. El tiempo presente es el tiempo en el cual quien tiene que dar fruto es la iglesia, nosotros. Es nuestro tiempo. Por eso estamos en la dispensación de la gracia, el tiempo de la gracia, el tiempo donde la iglesia
es la que tiene que dar el fruto. El Señor está esperando que en este tiempo nosotros demos el fruto. Amén. ¿Cómo lo damos? Con una vida santa, con una vida pura, con una vida dedicada, cumpliendo el propósito de Dios, predicando y compartiendo cuando el Señor lo ponga en nuestros corazones. Amén. Es el tiempo. Me llama la atención que en los tiempos en los cuales la iglesia, ya con esto voy a terminar, pastor, y vamos a terminar aquí, pero en los tiempos en los cuales la iglesia ya no esté aquí en la tierra y estemos esos 7 años cronológicos en el cielo, mientras aquí en la tierra se sucede la tribulación y nosotros estemos gozosos allá. Habrá quien predique en la tierra. ¿Sabes quiénes van a predicar? Bueno, la Biblia dice que van a predicar, primero van a predicar lo que se llaman los 2 testigos, de eso vamos a hablar. Los 2 testigos son Elías y Moisés, que volverán. Pero después dicen, van a predicar los 144,000. Son 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu que predicarán a sus mismos judíos. ¿Por qué? Porque los judíos nada más le creen a los judíos. Y entonces predicarán esos 144,000 acerca del Señor Jesucristo. Pero dice que después predicarán los ángeles. Hoy, en este momento, los ángeles están deseosos de predicar, pero no les es dado. Porque la predicación en este tiempo fue exclusiva y separada para la novia de Cristo, para la iglesia. Y eso es una tremenda privilegio que el Señor nos está dando y que de pronto no lo estamos usando. Amén. Es el tiempo, amados, de predicar, es el tiempo de compartir. ¿Quieres que te muestre por qué es que te digo que los ángeles en este tiempo no pueden predicar? ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo a Cornelio? El Señor le envió había un ángel. Dios permitió que llegara un ángel y le dijera a Cornelio: hey Cornelio, vienen a tu casa a predicarte. Ábrele la puerta a un señor que se llama Pedro. Así es. Ábrele a un señor que se llama Pedro, que él viene a predicar a tu casa. El ángel le dijo eso a Cornelio. ¿El ángel sabía o no sabía de qué le iba a predicar Pedro? El ángel sabía, pero el ángel no podía predicar, no le estaba dado. No era el tiempo de la predicación de los ángeles. Pedro vino, creo que es Hechos capítulo 10, si mal no estoy. Pedro llegó a la casa de Cornelio a traer el mensaje de salvación a Cornelio y dice que toda su casa, Cornelio y toda su casa, recibieron al Señor y fueron bautizados con el Espíritu Santo. En ese momento la salvación llegó por primera vez a los gentiles. Y los ángeles se quedaron con las ganas de predicar. Dios usó a alguien de su iglesia, a Pedro. Hechos 10, ¿verdad? Bendito Dios. Así que, amados, es el tiempo para servir al Señor. Termino con Apocalipsis 1 ya para orar. Dice entonces: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Terminamos entonces, amados, en esta noche dando gracias a Dios por su palabra, dando gracias a Dios porque Dios en esta noche está rompiendo paradigmas.
porque en esta noche el Señor nos recuerda o quiere que sepamos que Él lo hizo todo por nosotros, que murió en una cruz, que resucitó para darnos ejemplo de cómo sería para nosotros, que dio su sangre, que nos ama y que nos compró, que nos libertó. Y que además de eso, hay consuelo para nuestras vidas. Y hay un futuro glorioso esperándonos. Que no es verdad que la iglesia fue diseñada para pasar el tiempo de la prueba. Ahorita no es tiempo para leer esas citas, pero quiero que sepas, la iglesia, la novia de Cristo, el cuerpo de aquel que dio su vida, el cuerpo de Cristo no está diseñado para pasar el tiempo de la prueba. Amén. Que Él ha ido a preparar lugar para ti y para mí. Que no es la voluntad del Señor si alguno se va hacia atrás y pierde la oportunidad de ir con el Señor en el tiempo del rapto. Que sí es verdad que el rapto está cerca. Las señales, y eso lo veremos prontamente, están todas cumplidas. Amén. El reloj profético de Israel está marcando el tiempo de la venida. El tiempo está cerca y estas cosas sucederán pronto. Y Dios en este tiempo nos está inquietando para oír su palabra, para leer su palabra, para guardar esa palabra en nuestros corazones y para prepararnos para vivir el futuro glorioso y eterno que Dios tiene para los que le aman, le creen y le sirven. Amén. Amén. Padre que estás en el cielo, te bendecimos y te alabamos en esta noche, Señor. Te damos toda gloria y toda honra. Espíritu Santo, gracias en esta noche por lo que haces en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque eres tú quien habla y quien siembra tu palabra en nuestras mentes y en la profundidad de nuestras almas, Señor. Oro, Espíritu Santo, que produzcas en cada uno de nosotros el fruto esperado. Oro, Espíritu Santo, que nos animes, que nos des de nuevo, que nos des pasión, que nos des, Señor, entendimiento espiritual. Y estamos listos, Señor. Lee el corazón de cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, que te dicen: he aquí, Señor, estoy listo. Sí, Señor, amén. Ven pronto, Señor, te esperamos. Te damos gracias, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.